Amados, en esta mañana queremos ir juntos a la Escritura y queremos ir al libro de Josué capítulo 9 y considerar los primeros 16 versos. Y queremos hablar enfocándonos en la palabra del Señor, en qué nosotros como creyentes debemos recordar en este nuevo año. Queremos y deseamos que el Señor nos conceda un año para nosotros crecer en Él. Tal como Pablo oraba por la iglesia, para que ellos cada día crezcan en el conocimiento y en la gracia del Señor. Y hoy en esta mañana, primer día del año, nosotros no queremos que sea la excepción, que nosotros comencemos en la palabra del Señor, como iglesia, como familia, y podamos ver lo que ella tiene que decirnos. Así que vamos a leer el pasaje, vamos a orar luego y vamos, amado, a la Escritura en esta mañana. Oramos al Señor. Señor, nosotros te damos gracias porque en todas las cosas tu palabra es la que guía y dirige nuestros caminos. Tú, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, quien vive en nosotros, Dios mismo habitando en nuestros corazones, en nuestras vidas, nosotros podemos tener la seguridad de que somos guiados, consolados, confortados y dirigidos por ti, oh Dios. Y hoy al exponer esta palabra, que sea tu Espíritu el que proclame esta verdad en cada corazón de los que nos escuchan. De modo que nosotros podamos ver el fruto de esta tu palabra en nuestros corazones y salir siendo no solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. No porque podemos lograr esto en nuestras fuerzas, sino porque lo podemos hacer en el poder de tu Espíritu. Que este nuevo año, Señor, sea un año que tú utilices para seguir haciéndonos cada día la imagen de Cristo Jesús. Y que no importa la circunstancia que nuestros hermanos se enfrenten, la esperanza del Evangelio sea suficiente para nosotros. En el nombre de Jesús oramos, decimos juntos, amén. Cuando comenzamos un nuevo año, algo que sabemos y entendemos es que el nuevo año trae consigo mucha reflexión. Pensamos en las cosas que nos propusimos hacer y no hicimos, en aquellas que posiblemente logramos y resaltan como triunfos o logros extraordinarios para nosotros. Pensamos también en las libras que ganamos o en las que perdimos. Reflexionamos también en aquellos que durante este año partieron y no están más al lado nuestro. Pero también pensamos en aquellos que se han añadido, en aquellos que de una manera u otra Dios ha traído a nuestras vidas. Y preguntas que nosotros consideramos en estos días son preguntas importantes para nosotros comenzar este año, entendiendo qué no debemos olvidar y qué debemos recordar en este nuevo año. Preguntas como, ¿cuán rápido las cosas pueden cambiar? ¿O cuán diferente puede lucir el panorama de nuestras vidas un año después? ¿Cuánta incertidumbre a veces encontramos? ¿O cuántas cosas parecieran para nosotros brindarnos algo de seguridad? La realidad es que nosotros tenemos muchas preguntas a las cuales podemos tener una respuesta hoy, el 31 de diciembre del 2023, tener otra. La realidad es que nosotros queremos ir a la sabiduría de Dios. Y por eso queremos ir a la palabra de Dios y ver a través de ella qué ella tiene que decirnos. Y cómo esta misma palabra nos apunta a dónde nosotros podemos hallar descanso para nuestras almas en este 2023. ¿Dónde nuestros corazones pueden estar seguros ante las incertidumbres de la vida?
¿Dónde nosotros podemos encontrar la dirección que necesitamos? Dirección que sea confiable. ¿Qué cosas como creyentes deberíamos procurar o practicar en nuestro diario vivir? Así que vamos al libro de Josué, vamos al capítulo 9 y leamos los primeros 16 versos de este capítulo. Vamos a leer la palabra del Señor, nada más importante que esto. Y aconteció que cuando se enteraron todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, en los montes, en los valles y en toda la costa del mar grande hacia el Líbano, los reyes de los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos a una se reunieron y se pusieron de acuerdo para pelear contra Josué y contra Israel. Cuando los habitantes de Gabaón se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, ellos también usaron de astucia y fueron como embajadores. Y llevaron alfombras viejas sobre sus asnos, y odres de vino viejos, rotos y remendados, y sandalias gastadas y remendadas en sus pies, y vestidos viejos sobre sí, y todo el pan de su provisión estaba seco y desmenuzado. Vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hombres de Israel: hemos venido de un país lejano, haced pues pacto con nosotros. Y los hombres de Israel dijeron a los heveos: quizás habitáis en nuestra tierra, ¿cómo pues haremos pacto con vosotros? Respondieron ellos a Josué: somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois y de dónde venís? Y le dijeron: tus siervos han venido de un país muy lejano a causa de la fama del Señor tu Dios, porque hemos oído hablar de él, de todo lo que hizo en Egipto y de todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón rey de Hesbón y a Og rey de Basán que estaba en Astarot. Y nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestro país nos hablaron diciendo: tomad provisiones en vuestra mano para el camino, id a su encuentro y decidle: somos vuestros siervos, haced pues pacto con nosotros. Nuestro pan estaba caliente cuando lo sacamos de nuestras casas para provisión el día que salimos para venir a vosotros, pero he aquí, ahora está seco y desmenuzado. Estos odres de vinos que llenamos eran nuevos, y he aquí están rotos. Y estos vestidos nuestros y nuestras sandalias están gastados a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de sus provisiones y no pidieron el consejo del Señor. Josué hizo paz con ellos y celebró pacto con ellos para conservarles la vida. También los jefes de la congregación se lo juraron. Y sucedió que al cabo de 3 días de haber hecho pacto con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en su tierra. Yo quiero que consideremos 3 aspectos que vemos a lo largo de este pasaje y que son prudentes para nosotros. Primero, lo que Josué y el pueblo olvidaron. Amados, como toda narrativa en la Escritura, este es un relato sumamente interesante. Es interesante por la manera en que los gabaonitas deciden enfrentar el reto de la amenaza de Israel. Pero más importante que no solo la manera o la treta o la artimaña que los gabaonitas preparan, es importante ver lo que Josué y el pueblo de Dios olvidaron hacer ante un momento que parecía ordinario, pero es un momento importante en la historia de este pueblo. La treta de este pueblo de los gabaonitas era simple. Su enfoque era sobrevivir, por lo tanto, ellos estaban dispuestos a hacer lo que sea con el fin de no ser apabullados por aquel de cuya fama habían escuchado, el pueblo de Israel y su poderoso Dios y Señor. La mentalidad que ellos traían era engañar.
Engañar para sobrevivir. Por lo tanto, ¿qué ellos hacen? Ellos elaboran este gran plan donde dan la impresión de que vienen de muy lejos. Hacen toda una artimaña. Preparan sus ropas viejas. Traen pan viejo, odres viejos, con el fin ¿de qué? De engañar a Josué, de engañar al pueblo de Dios y ellos sobrevivir. Y hay un punto interesante que me parece que no quiero pasar por alto al ver esta porción. Y es que note, cuando Dios nuestro no es nuestro Señor, cuando la confianza no está en el Dios verdadero, cuando nosotros no estamos descansando en Dios verdaderamente, nuestro objetivo va a ser sobrevivir, no importa lo que esto conlleve. Y esto es importante porque la acción de los gabaonitas a veces es un reflejo de la manera en que nosotros actuamos ante diferentes circunstancias. Nosotros podemos leer este pasaje, mirar a los gabaonitas y decir, qué engañadores, ¿cómo se le ocurrió tal cosa? Pero la palabra de Dios debe servir como un espejo para mostrarnos que cuando nosotros alejamos nuestra mirada de Dios, cuando Dios no es aquel que dirige cada uno de nuestros pasos, nosotros vamos a ser tentados a sobrevivir, cueste lo que nos cueste. La gente procura el engaño a toda costa, sin importar si la acción que van a tomar es correcta o no. Decidimos hacer nuestras trampas. Decidimos recurrir a nuestras supuestas mentiras piadosas. Buscamos hacer X o Y cosa con el fin de sobrevivir, ignorando en el proceso que el proceder de los gabaonitas, al igual que nosotros cuando tomamos esa vía, lo que implica es que no solo no conocemos verdaderamente a Dios, sino que no estamos confiando en lo que Él ha dicho. Y si algo el pueblo de Israel olvida, y nosotros no debemos olvidar tampoco en ningún momento, es que nosotros no vivimos procurando sobrevivir. Nosotros vivimos procurando glorificar a Dios. Y si vivimos procurando glorificar a Dios, esto lo hacemos cuando podemos descansar en Él, no importa las circunstancias que enfrentemos. No importa las tentaciones que estén de frente para encontrar una vía fácil. No, nosotros podemos vivir confiados porque el buen pastor cuida de nosotros y nada nos faltará. Así que cuando seas tentado a actuar como los gabaonitas, amados, recuerda, ellos estaban buscando sobrevivir. Nosotros no vivimos para sobrevivir, nosotros vivimos para glorificar a Dios. Por lo tanto, nosotros sabemos que nuestra vida está en su eterno cuidado. Ahora, lo interesante de este relato es que nos muestra lo que Josué y el pueblo de Israel olvidaron. Ellos olvidaron el consejo del Señor. Vea el verso 14 de este pasaje y vea la manera clara en que lo dice. Ellos tomaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no pidieron el consejo del Señor. Ahora, escúcheme bien, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de Josué. Josué es un líder extraordinario. Y hay muchas cosas increíbles que podemos aprender de la vida de Josué y cómo siguió la dirección del Señor. Josué es el que llenó los zapatos de Moisés. Josué es aquel que llevó el pueblo a grandes victorias, que acababa de cruzar el Jordán y estaban ya en la tierra prometida. Sin embargo, en esta instancia en específico, en este momento particular, cuando los gabaonitas se acercan a engañarlo, lo que vemos es que Josué descansa en lo que sus ojos ven, en lo que sus oídos escuchan, pero olvidó procurar la sabia dirección
de Dios. Escúcheme, esto es una lección importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Josué cede a la astucia de los gabaonitas por el simple hecho de no descansar en la sabiduría divina. Y no fue que Josué pecó de inocente, no. Los gabaonitas orquestaron un plan muy bien concertado. Si usted ve la descripción que hace el escritor, es increíble. Primero, ellos se vistieron de manera apropiada. Verso 4. Traían la ropa correcta, que parecía que llevaba mucho tiempo. Traían el pan viejo que necesitaban. Traían los odres viejos. Sabían usar las palabras correctas, no solo al describir por qué sus artefactos se veían así, sino que en el verso 9 ellos apelan a la fe de los israelitas al decir, oh, hemos escuchado la fama de su Señor. O sea, esto fue un plan bien pensado, bien orquestado. Pero no solo terminaron ahí, ellos muestran la evidencia de lo que ellos dicen. Sacan el pan y dicen, este pan estaba así, mira cómo está. Toman los odres y los muestran de manera que todo lo que ellos veían, todo lo que ellos oían y todo lo que les era mostrado parecía indicar que lo que ellos estaban escuchando era la verdad. Ahora escúcheme bien, ¿cuántas veces nosotros no nos enfrentamos a momentos similares? O a retos como este, donde lo que escuchamos, lo que vemos, lo que se nos muestra, nos parece bien. ¿Y cuántas veces no somos tentados a hacer lo que hizo Josué? Descuidar el rostro del Señor y descuidar su consejo. Si algo necesitamos nosotros, si algo necesitaba el pueblo de Israel, era la continua dirección de Dios, era la continua sabiduría divina. Porque aunque él estaba y el pueblo de Israel ajeno al plan de los gabaonitas, el soberano y sabio Dios no lo estaba. Amado, y lo que este pasaje nos está enseñando es que nuestra confianza no puede estar en nuestras capacidades. Nuestra confianza no puede estar en que todo parece estar en orden. Al final del día nosotros dependemos, descansamos y podemos enfrentar un nuevo año con esperanza, porque lo que a nosotros se nos escapa, nunca se le escapará al soberano, al sabio y buen Dios. Josué estaba ajeno, el pueblo de Dios estaba ajeno, pero Dios no lo estaba. Y el problema que le sucede a Josué es uno común. Nosotros nos acostumbramos a que hay cosas que nosotros entendemos que podemos manejar. Nosotros a veces enfrentamos retos y cuando los hemos trabajado varias veces pensamos, yo sé cómo resolver esto, yo sé cómo trabajar esto, pero el problema es que cuando hacemos eso olvidamos que necesitamos al Señor. Olvidamos que cada día de nuestra vida, cada momento de nuestra vida, nosotros necesitamos que el Señor sea quien nos guíe. Que como creyentes en este nuevo año debemos procurar pasar tiempo en la presencia de Dios, en oración, pasar tiempo en la palabra de Dios. Porque no hacerlo, amado, olvidar esto es detrimental para nosotros. En su artículo La falla secreta de muchos líderes, Greg Morse escribe lo siguiente: ¿cuán tentador es esto para los líderes cristianos de hoy? Refiriéndose a Josué 9, 1 al 16. Y él dice lo siguiente, yo voy a añadirle algunas cosas. ¿Has dado sermones? ¿Has enseñado una escuela dominical? ¿Has escrito artículos en el pasado?
has leído la Biblia muchas veces o eres un cristiano muy experimentado y has visto cómo el Señor ha estado contigo. Has tomado decisiones por tu familia, por tu empresa, por tus hijos y Dios los ha bendecido. Y entonces llegas a esta nueva decisión y no se siente diferente a lo que hiciste antes. Entonces, sin pensar mucho en ello, te vas en piloto automático. Te apoyas en tu sabiduría y fuerza y te vuelves más olvidadizo en la oración. Das el éxito por sentado. Tu gratitud se encoge y la presunción asciende. Y lo que este hombre está describiendo es lo que nos puede suceder a cada uno de nosotros. Pensamos, yo sé cómo manejar esto, yo he leído lo suficiente, yo he estudiado lo suficiente, yo he meditado lo suficiente y olvidas que no puedes vivir la vida en piloto automático. No, amado, necesitamos no ser olvidadizos y orar. Necesitamos no ser olvidadizos y ir a la palabra de Dios. Necesitamos no ser olvidadizos y entender que el éxito no puede ser dado por sentado. Nosotros debemos estar agradecidos de Dios por cada cosa que Él nos concede. Y fue esa clase de presunción la que llevó a Josué a olvidar que necesitaba al Señor aún en una decisión que parecía tan común y rutinaria. Jesús nos invita a no olvidar eso. Y en Juan 15 Él nos recuerda que separados de Él, nada podemos hacer. Pero esta actitud no es algo que Josué y el pueblo de Israel enfrentan. Es algo que nosotros tendemos a olvidar con frecuencia. Al igual que Josué, tendemos a olvidar lo importante y necesario. Por eso, en el segundo punto, ¿qué tendemos a olvidar nosotros? Yo quiero que vayamos un momento brevemente al Salmo 127. Porque el Salmo 127 nos recuerda algo que nosotros no podemos olvidar. Los primeros dos versos dicen así: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Oh, amado, el salmista quiere que recordemos algo que continuamente nosotros olvidamos. Y para recordarnos eso, él usa dos cosas que eran vitales para aquellos que vivían en el tiempo de Israel: construir una casa y la seguridad de su ciudad. La amenaza de las invasiones, la inclemencia del clima o la amenaza de ladrones era inminente. Por lo tanto, el salmista usa estas dos cosas que estaban continuamente en el pensamiento del pueblo y dice: si el Señor no edifica, en vano es lo que nosotros hacemos. Y lo que está diciendo es: de nada vale afanarnos. De nada vale para nosotros vivir la vida de una cosa tras otra si no estamos descansando en el hecho de que es Dios quien nos sostiene. Oh, amado, como dice Timothy Keller, nuestra seguridad y prosperidad no es algo que hemos ganado, es un regalo de Dios hacia nosotros. Olvidamos lo que Eclesiastés nos dice y pensamos y olvidamos la futilidad de vivir la vida bajo el sol sin Dios en el panorama. Y no nos damos cuenta que necesitamos cada día comunión con el Señor, porque Él es el que edifica nuestra casa. Él es el que guarda la ciudad. Cuando vivimos afanados, cuando vivimos continuamente preocupados por el mañana,
cuando somos llevados a trabajar en exceso, esto sucede porque pensamos que se trata de nosotros. Pero este pasaje de Josué, el Salmo 127, quiere recordarnos que necesitamos vivir centrados en Dios y en su obra. En vano velamos si Él nos guarda. En vano trabajamos si Él nos edifica. En vano nos afanamos por proveer si Él no nos da. Ve la manera en que el salmista lo pone. No importa que te levantes de madrugada y que te acuestes tarde. Él da a su amado el pan aún mientras duerme. Oh amado, la provisión de Dios, y esto no es un llamado a la negligencia, no, esto es un llamado a la diligencia, pero es una diligencia que depende de que todo esfuerzo y todo lo que hacemos, lo hacemos en el poder de Dios y lo hacemos porque confiamos en que Él es que hace que las cosas den fruto. Pero no lo hacemos porque pensamos que se trata de nosotros. Greg Morse dice: nuestra tentación es vivir de actividad en actividad. Nuestra tentación es vivir pensando que al final se trata de nosotros. Pero necesitamos recordar que podemos y debemos descansar en Dios y en su providencia. ¿Cuántas veces Dios tiene que en momentos hacernos entender de múltiples maneras que nuestros pasos acelerados, nuestras acciones llenas de afán nunca serán capaces de proveer descanso? Josué y el pueblo de Israel entendieron las graves consecuencias de haber ignorado el consejo de Dios. Por eso, amado, no hagamos lo mismo. Procuremos, como dice Pablo, orar sin cesar. Procuremos, como dice Pablo, que la palabra de Cristo habite abundantemente en nosotros. Debemos procurar el consejo del Señor, quien nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu nos guía a toda justicia y a toda verdad. Quiero ir cerrando con dos cosas. Primero, con un ejemplo extraordinario de lo que es depender del Señor y descansar en Él. En la parte posterior del boletín que usted recibirá en el mes de enero, está una carta que Claire escribió a la iglesia. Y déjeme decirle algo que ella dice en la carta. Ella estaba orando por dirección y claridad por una iglesia aquí en Puerto Rico. Y esto es lo que ella dice en su oración. Señor, según tu voluntad, guíame una familia local en Cristo en la que pueda pertenecer y servir de cualquier manera que tú quieras que yo sirva. No solo como misionera, sino como todo lo que soy y con los dones que tú me has dado. Ella escribe esto. La nombré mi oración imposible. Porque yo no podría hacerlo con mis propias fuerzas. Solo el Señor lo podría hacer. Y ella añade y dice: comparto esto para decirles que ustedes, iglesia, son la oración contestada a mi oración imposible por la gracia y por la voluntad del Señor. Oh amado, aquello que esta joven consideraba imposible, Dios lo respondió por medio de gente imperfecta como nosotros, con el fin de Él glorificar su nombre y de que ella pudiera servir y pudiera crecer y nosotros crecer juntos. ¿Por qué? Porque ella aprendió que ante las incertidumbres necesitamos descansar en Dios en oración, porque nuestras oraciones imposibles solo son hechas posibles por Él. ¿Qué debemos recordar, amado? Lo que debemos recordar continuamente es el Evangelio. Amado, la cruz es suficiente para recordarnos
que de la misma manera que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, de la misma manera el bienestar de nuestras familias, de nuestro país y de cualquier cosa que esté en nuestra mente ahora, no se trata de nosotros, se trata de las obras del Señor. Por eso Pablo puede decir, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y esta historia es un ejemplo de esto. Porque aunque de manera imperfecta en Josué 9 los gabaonitas, a pesar de sus tretas, entienden algo, de que ellos estaban condenados a menos que hallaran misericordia de parte de este pueblo. Ellos tenían que ir a uno mayor que ellos, a Josué, para ver si él quería hacer pacto con ellos de modo que ellos fueran salvados. Oh amado, esto nos ilustra que nosotros, al igual que este pueblo, necesitamos entender que a menos que acudiéramos a alguien mayor que nosotros, a Cristo Jesús, alguien mayor que Josué, nosotros no podríamos ser salvados. Y si nosotros hemos confiado en Cristo, si nosotros hemos acudido a Él, si nosotros podemos decir, solo Cristo salva, entonces acudamos a ese mismo Cristo. Acudamos al Señor para hallar descanso para nuestras almas. Recordemos en este año, en cada uno de estos momentos, que no solo es en las pruebas fuertes que debemos decir, oh Señor, no sé qué hacer, pero mis ojos están puestos en ti. No, es aún en las cosas que nos parecen repetitivas y ordinarias que nosotros necesitamos decir lo mismo. Nosotros necesitamos acercarnos a este nuevo año diciendo en todo momento, Señor, nuestros ojos están puestos en ti. Señor, nuestro clamor es hacia ti. Señor, descansamos no en nuestras fuerzas ni en nuestras capacidades. Descansamos en tu sabiduría y en tu voluntad para con nosotros. Amados, respondamos al llamado de Jesús. Al llamado de Jesús de cerrar la puerta, entrar en nuestro cuarto y orar a nuestro Padre que ve en los secretos. Respondamos al llamado de Jesús que le dice a Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas. Y sentémonos a sus pies como María. Busquemos su presencia y descansemos en Él. Porque si en este nuevo año podemos recordar que por su gracia estamos en Cristo, entonces podremos entender que es por su gracia que podemos vivir cada uno de los días que enfrentaremos con esperanza. Que no olvidemos lo que es importante. Que recordemos que necesitamos al Señor y que solo hallaremos descanso en Él. Señor, perdónanos cuando nosotros descansamos en nuestras propias fuerzas, cuando vivimos afanados y turbados, cuando hacemos lo que tú nos prohíbes. Nos preocupamos pecaminosamente por el día de mañana, sin entender que el mismo Dios que tuvo cuidado de nosotros antes tuvo cuidado hoy. Perdónanos cuando pensamos que ya sabemos cómo debemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y cuando enfrentamos retos como el que enfrentó Josué, no apelamos a vivir por convicciones y en tu sabiduría, sino que caminamos más por nuestra vista que por nuestra fe. Ayúdanos a recordar eso. Si hemos descuidado, Señor, nuestro tiempo contigo, si hemos descuidado el crecer cada día en una comunión más íntima contigo, en conocerte más por medio de tu palabra,
Oh, perdónanos, Señor, y ayúdanos en este nuevo año, en el poder de tu Espíritu y por la gracia que tú nos concedes, poder hacerlo en una manera más consistente, en una manera, Señor, que traiga gloria a tu nombre. Señor, ayúdanos a ser hechos en cada cosa más a semejanza de Cristo Jesús. Y ayúdanos a entender que tú nos has dado la dirección que necesitamos en tu verdad. Tú has dado tu Espíritu para que nos guíe conforme a tu verdad a vivir para ti, para que lleve nuestros corazones a glorificarte en todo lo que nosotros hacemos. Pero que no olvidemos buscar tu rostro, que no olvidemos acudir al trono de tu gracia, porque solo allí hallamos el socorro oportuno para nuestras almas. Oh, que sea un año de consagración a ti, de una vida más cercana a ti, a tu iglesia y a tu pueblo. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Gracias por haber compartido y escuchado la palabra junto a nosotros. Recuerde que este martes estamos aquí, nos reunimos a las 7:30, tenemos un culto especial, martes de comienzo de año, y recordamos, como siempre decimos en Redimidos al finalizar, que en Cristo y solamente por medio de Cristo somos grandemente bendecidos, altamente favorecidos y profundamente amados por Dios. La gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Que el Señor les continúe bendiciendo.